Imagina un desierto. ¿Qué es lo que ves? Si lo que imaginaste no dista mucho de las dunas de Arrakis o simplemente infinitos kilómetros de arena y más arena, no te culpo. La imagen que la industria del entretenimiento nos ha pintado de estos sitios suele ser así. Un páramo muerto que se vuelve el escenario perfecto para eventos apocalípticos, para representar pobreza, o simplemente como un mortal desafío del héroe en turno que ha de superarle para alcanzar su objetivo final. Por el contrario, la realidad es más bien distinta. Cuando hablamos de los desiertos reales no se trata de lugares muertos o decadentes. Son sitios rebosantes de vida, ecosistemas que son tan complejos y ricos como cualquier entorno selvático. México, contrario a lo que muchos gringos podrían llegar a pensar, es realmente afortunado, pues cuenta con uno de los más importantes, el desierto de Chihuahua. Destacado por su impresionante dimensión, es acreedor al título de el más grande en Norteamérica, aunque sus dimensiones no son lo único que maravilla. En su vasta extensión no solo se encuentran unos cuantos cactus y algunas plantas rodantes, sino un mundo entero. Los aburridos cactus de este desierto abarcan una cuarta parte de todas las especies conocidas a nivel mundial. En sus aires no solo hay aves rapaces y carroñeras, sino más de 200 especies, sin contar la amplísima gama de insectos entre los que se encuentra un gigantesco número de mariposas. Y lo terrestre no se queda atrás, porque en sus suelos habitan más de 100 especies de mamíferos y reptiles, más todo lo que aún no se ha descubierto, por supuesto. El desierto respira, crea y sueña. En él la existencia se remarca, quizá por el fino contraste entre lo aparente inerte y la exuberante vida, velada para los ojos cegados por el materialismo capitalista, lo único que está verdaderamente muerto. En el suelo desértico existe un perfecto balance que rompe con las consideraciones mecanicistas hacia la vida, donde ésta se entiende como una cadena de predominancias. Por el contrario, las condiciones del desierto llevan a la vida por derroteros diferentes al visionado cruel de la vida en naturaleza. Es cierto que la supervivencia sigue bebiendo de la muerte, eso nunca se excluye. Sin embargo, no solo se conduce en cacerías o depredación, sino en complejas redes simbióticas donde organismos muy diferentes se complementan entre sí, tejiendo hermosas relaciones que esencialmente son pura vida. De toda esta complejidad es particularmente consciente un grupo de habitantes, al que no puedo evitar pensar como menos que una legítima resistencia ante el tóxico miasma consumista. Hablo del pueblo Wixárika. Ancestralmente localizados en la Sierra Madre Occidental, la comunión entre las comunidades Wixárika y el desierto es vital, primordial de hecho. Su cercanía es tal que uno de sus sitios sagrados cosmológicamente más importantes, Wirikuta, ubicado en el desierto de San Luis Potosí, es tenido como el génesis del sol. El ritual realizado en tan sacro lugar parte de una peregrinación por un entretejido de senderos que recorren el desierto, reflejo del ordenado cosmos. Velas rituales imbuidas en sangre de sacrificios son encendidas para mantener el balance de la naturaleza, una comunión que hasta ahora había servido más que cualquier objetivo de desarrollo sostenible, pues era prueba del compromiso entre los Wixárika y la naturaleza, una alianza expresada en estilo de vida.
Pero ni todo el compromiso de estas comunidades fue suficiente para evitar los estragos que el mundo contemporáneo ha causado en la naturaleza, pues el peregrinaje y las velas rituales ya no fueron suficientes para que la lluvia cayera sobre Vericuta. Tan peligrosa problemática no resultó en un pánico inmovilizante o en medidas paliativas como las falsas servilletas ecológicas que nosotros usamos para salvaguardar nuestra moralidad. Por su parte, tanto las comunidades Viraritari como el resto de los pobladores cercanos a la Sierra Madre y colindantes con el desierto de San Luis Potosí se unieron en una defensa por Vericuta en el Comité por el Cuidado y la Defensa del Agua y la Tierra de 14. Tal unión fue difícil e históricamente representó un hecho extraordinario, pues seguimos hablando de comunidades autónomas, distintas entre sí, pero su acción conjunta no es sino otra prueba del gigantesco compromiso y aprecio que tienen hacia la naturaleza. Está bien, quizá el título del video podría parecer un clickbait y hasta una falta de respeto hacia los Virarica, pero vamos a desglosarlo y ya me dirás si estás de acuerdo o no con mi analogía. El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción, aunque usualmente se asocia más a una estética, dejando de lado el contenido o la narrativa. Sin embargo, en su construcción va más allá de lo visual, pues sigue una figura arquetípica que en las historias encarna a el cyberpunk. Se trata de personajes que habitan mundos opresivos, llenos de entidades corporativas y sistemas gubernamentales corruptos, donde las vistas a la vida se enturbian por los gases contaminantes que se han convertido en el nuevo aire. Estos personajes a menudo son considerados parias, yacen emancipados de la norma social y viven su vida bajo su propio pensamiento. También se caracterizan por la desobediencia a las imposiciones de un gobierno ineficiente, que en realidad sirve a megacorporaciones contra las que los cyberpunks, y de aquí el sufijo punk, se oponen con todas sus fuerzas. El resto de las características del subgénero obedece más a la estética que últimamente tan de moda se ha puesto, y no tanto a la filosofía como tal. Hablamos de las imágenes de calles tecnológicamente avanzadas, pero decadentes, o un exacerbado transhumanismo. Pero el prefijo cyber es la clave para terminar de conectar la analogía. Y es que estos punks se oponen específicamente a gobiernos y megacorporaciones cuyo núcleo de arranque es el hiperconsumismo y la producción incesante que se efectúa mediante avanzadas tecnologías, que, para funcionar, devoran la tierra. Por esto las obras del cyberpunk auténtico, y no solo hablando de aquellas con estética cyberpunk, presentan mundos contaminados o desesperanzadores, donde sus personajes intentan resistir aun cuando el final claramente no los va a favorecer. Esta conceptualización trasciende la ficción y se vuelve reflejo de la realidad con casos como el que antes te conté, con la unión de las comunidades Virarica. Pero esta no fue la primera en su clase. Aproximadamente 13 años atrás, su unión se dio como respuesta ante la intromisión de la corporación canadiense First Majestic Silver Corp. Las metas de esta empresa de nobleza tenían nada, y sus consecuencias serían desastrosas de cumplirse sus objetivos. Vericuta, como ya quedó claro, es un desierto, y los desiertos a menudo son ricos en minerales, pues el objetivo de First Majestic consistía en desacralizar estas ancestrales tierras que de por sí cuentan con los recursos justos para mantener un balance. Las subredes simbióticas entre las diferentes especies del lugar quedarían gravemente comprometidas, pues en el desierto son especialmente delicadas, y el mejor cuidado que el ser humano puede brindarles es dejarlas en paz. Tengamos en cuenta que, al estar organizadas en un entramado integral, afectar a una sola especie podría derrumbar el todo. Pues bien, que una minera extranjera de las proporciones de First Majestic se entrometiera en Vericuta no afectaría a una sola especie definitivamente. Envenenaría las preciadas aguas, los sacros suelos y haría irrespirable el aire, destruyendo por completo este ecosistema.
Para frenarlos, las distintas comunidades de los Viraritari y demás pobladores del desierto potosino se unieron para ampararse legalmente y buscar la cancelación de las 38 concesiones otorgadas al proyecto minero. En 2011 esto se consiguió, y luego en 2013 se extendió a 40 concesiones más. El Poder Judicial mexicano accedió a la suspensión de los diferentes proyectos de la corporación. Por otro lado, aunque esto augure alguna esperanza, este cese se otorgó solo de manera provisional, dejando en un veremos la resolución final. Ante esta incertidumbre, las comunidades Viraritari siguen en pie de lucha, exigiendo una respuesta definitiva que contemple sus derechos culturales, territoriales y sobre todo ambientales. Su resistencia continúa, en pugna incesante tanto contra gobiernos que reconocen objetivos capitalistas antes que a sus pueblos originarios, como contra megacorporaciones que ninguna consideración tienen hacia el tesoro que debería sernos la naturaleza. En un mundo como el nuestro, donde la defensa de la naturaleza se relega a discursos ausentes de acción, mucho podríamos aprender de las comunidades Virrárica. No hablo solamente de su constante y desfavorable lucha contra las destructivas corporaciones, sino también de su manera de ver el mundo. La relación que las comunidades Viraritari guardan con la naturaleza es la cercanía propia que se tiene con nuestros seres queridos, porque de hecho así ven y viven el mundo que los rodea. La naturaleza es su familia. En su cosmogonía, la mar, Tatei Jaramara, es madre del todo. De ella se originan el resto de las deidades cuya forma no es representación antropomórfica, sino montañas, animales, plantas, aire. Esta cosmogonía explica por qué sus lugares más sagrados no son catedrales, centros comerciales, data centers o cualquier otra creación humana, sino la naturaleza misma, que se convierte en el santuario más preciado. Su cosmovisión está activamente relacionada a su cosmogonía y por tanto en su día a día se expresa la tierra viva, el desierto que les cobija es deidad y familia simultáneamente. El abuelo fuego, Tatewari, o el hermano venado azul, Kauyamari, no son mitología, sino esencia viva del entorno. Los Viraritari les viven como tal, integrándose a ellos desde la cercanía y la vida, guiándose por las enseñanzas que la misma tierra les provee. Esta concepción holística del mundo mucho podría aportarnos, y quizás la más valiosa enseñanza que podemos obtener de todo esto. Ser conscientes de lo esencial que resulta la biosfera en sus vidas revela la razón de su incesante lucha, cargada de significado y muy lejos de las frivolidades moralinas en las que algunos, lamentablemente, llegamos a caer. Recuperar el vínculo con la naturaleza apremia mucho más que cualquier otra tendencia con la que puedan llegar a bombardearnos en redes sociales. Hablamos de nuestro hogar y, siguiendo el ejemplo de los Viraritari, de nuestra familia. Las comunidades potosinas lograron unirse pese a sus muchísimas diferencias. ¿Por qué nosotros no? Es nuestro mundo y nosotros somos de él. El cuidado que le dirigimos debería ser equiparable o mayor a la dedicación que muchos invertimos al autocuidado, porque al final del día somos una parte del todo que conforma el tejido vivo de un herido planeta. Pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Con el título del video buscaba ser un poco provocador, a la vez de causar cierta morbosidad, así que una disculpa si no expreso la seriedad necesaria para el tema. Pero lo cierto es que también quería reivindicar la figura de estas comunidades. Es decir, en redes sociales abundan las personitas que nos la pasamos identificándonos con personajes cyberpunk como Ryan Gosling madreo en las escaleras, el David Martínez o cualquier otra fantasía masculina que se venga a la mente. Pero rara vez se habla de estos casos, de personas reales que hacen frente a entidades abusivas de la vida real, sean empresarios o gobiernos, aun cuando todas las condiciones están en su contra. No lo sé, me pareció bonito e inspirador esta idea, de dejar un poco de lado las fantasías cyberpunk o de cualquier otro género, y comenzar a tomar como ejemplo a, en mi caso que vivo en México, los pueblos originarios como Piricuta, personas de carne y hueso que plantan frente a adversidades reales. Y eso es todo. De nuevo,
te dejo las fuentes utilizadas para la elaboración del video, que en este caso fue un artículo de Regina Lira, cuyo título es Acuerdo de Vida en Wirikuta, una columna realizada por la redacción de Pie de Página, cuyo título es A 13 años de la defensa de Wirikuta, exigen sentencia que respete territorio sagrado, y por último, un catálogo de Juan Negrin, cuyo título es The Witcher Creation of the World. Te recomiendo que les eches un ojo si te interesa saber con más profundidad sobre los temas aquí expuestos. Ligas en la descripción. Espero que el video haya sido de tu agrado. Comparte si crees que este tema merece un poco más de difusión. O también compárteme tus puntos de vista en un comentario que yo lo voy a leer. Te quiero mucho, bebe agua, come almendras y habla más seguido con tus plantas.